Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stars and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does the star-spangled banner yet wave over the land of the free and the home of the brave. Ahora mismo espero que toda América no nos denuncie. Copyright. Lo hemos hecho con cariño. Sí. A pesar de que ha habido alguna risa y algunos errores por mi parte, porque yo no soy... Sí, es verdad que me he reído un poquito porque me he escuchado a mí mismo cantar. Las risas son tuyas, pero los errores han sido míos. De pronunciación y de palabra, porque aunque lo estaba leyendo, pero en mi cabeza siempre lo he hecho mal. Pero vamos, tú no es tu no idioma, es mi idioma, no es mi idioma. Es mucho mejor que mucha gente que tiene el C1. No, lo dudo mucho, pero bueno. Estamos, aunque no lo parezca, en España. Sí. Estamos, aunque no lo parezca, en Cicuta Las Tantas. Sí. Y estamos, aunque no lo parezca, haciendo por primera vez en la historia de nuestro programa algo previamente preparado. Sí, es verdad. Sí. Y esto me produce mucha alegría. De hecho, te voy a dar la mano hombre, aquí ¿qué pasa, hombre? en el aire. Esto me produce mucha alegría porque yo de por mí hubiera sido incapaz de hacer un programa preparado, y ha sido a raíz de esta proposición. Indecente. No, de hecho es bastante decente. Como hemos llegado a esto. Y bien, vamos a explicar brevemente cómo hemos llegado a esto y por qué. Llevamos más de un año diciendo tú y yo que íbamos a hacer algo relacionado con tu especialidad en la vida. Sí. O con tu segunda mejor especialidad en la vida. La primera es otra que no vamos a decir. No. Que es tu carrera, que es la filología inglesa. Uh-huh. Entonces, dentro de la filología inglesa, aquí tenemos a una persona que es, bueno, que no nos hemos presentado. Damos por hecho que somos los mismos. Ya somos conocidos. Somos los mismos que en Noches Áticas, pero esto no es Noches Áticas. No. ¿Es Cicuta? Sí. ¿En Noches Áticas? No. O sea que lo mismo que Cicuta sí, Noches Áticas no. Un homenaje a José Mota. Sí, a la ciudad de Nueva York. Y entonces, esto se trata de aunar por primera vez en este programa la especialidad de los dos aquí presentes, Martín Jairapetián y aquí y yo, Don Manuel Barroso, el miembro fundador de este canal de YouTube y iVoox, depende de donde nos estén escuchando. Entonces, el Founding Father. El Founding Father, soy sí. Yo soy de filología clásica, como todo el mundo habrá supuesto por el contenido que publico. Este hombre es de... Tú no eras de arquitectura, ¿no? Entonces... Te engañé. Te dije que podía ser un edificio y lo único que he hecho ha sido un destropicio. Una acrópolis. Sí. Entonces, esto surgió... la génesis de esto surgió hace más de un año, cuando dijimos que íbamos a hablar sobre algo relacionado con lo tuyo, y hemos encontrado el hueco perfecto para colarnos, que es... Pues los nombres clásicos, o sea, nombres de lugar en Estados Unidos que tienen un origen en la antigüedad clásica, ¿no? Concretamente, queremos limitarnos a
a Roma y Grecia, Sí. no irnos a la China de los Tang, ¿no? Pero bueno, La China de los Tang bebía zumo de naranja, así como aguaito, ¿no? era un rey que trajo un día unos polvitos de color naranja. ¿Existe la China de los Tang? O Sí, la dinastía Tang. Estoy quedando como un ignorante. No, la dinastía Tang, claro, existe. Pues a lo mejor viene de ahí. Puede que venga el Tang de naranja. Bueno, no, vamos a hablar de Grecia y Roma. En este caso, se podría hablar de muchas cosas de Grecia y Roma en Estados Unidos. ¿Has dicho ya Estados Unidos? Sí. Se podrían hablar de muchas cosas de Grecia y Roma en Estados Unidos, pero vamos a hablar de nombres de lugares. Sí, nombres de lugar. Sí. Entonces, esperemos que os guste este nuevo proyecto. Sobre todo porque le hemos dedicado un 500% más que al resto del proyecto. Hombre, ha habido un poquito más de preparación porque, hombre, Sí. A diferencia de Noches Áticas. de Noches Áticas, que es una cosa que es realmente el estilo que a nosotros nos gusta en realidad, que es un estilo más de... No, hombre, es un estilo más de vamos a leer y comentar en directo, es una especie de reacción que lo Sí, dije es una especie de audio-reacción. Aulo-reacción, ¿no? Aulo-reacción. Se podría inventar ese trending topic. Aulo-reacción, sí, petaría de estar bien. Y no, pero este es más concienzudo. Hemos dedicado un par de horitas, yo menos que mi compañero, que mi adlátere, Martín. Hemos dedicado unas horitas a prepararlo y lo hemos hecho con mucho cariño. Sí. Esperemos Esperemos que os guste y bueno, vamos a entrar a ver qué es lo que vamos a ver y qué no, ¿no? Sí, porque a lo mejor la gente está pensando que vamos a hablar sobre... No sé qué está O sea, pensando la gente. cualquier nombre ahí que tenga ahí cualquier parecido a latín y griego. Por ejemplo, puede ser que ahí haya gente que nos esté oyendo que diga, por ejemplo, Los Ángeles viene de ángelos del griego. Sí. Y de una palabra también en latín. Pero eso no lo vamos a tratar en nuestro episodio No. o episodios. O episodios. Que tiene más pinta de ser episodios. Sí, puede que hagamos, hombre, seguramente haremos Uno más. Sí, uno más seguramente, ¿no? Porque hay mucho que vamos a dejarnos en el tiempo. Hay mucha tela que cortar, sí. Entonces, no vamos a hablar de cosas como Los Ángeles. Sí. Y de algunos más que vamos a ver ahora de lo que no vamos a hablar. Que tienen toda la pinta, o sea, son nombres que tienen toda la pinta de que son de origen... de alguna manera sí lo son, pero que no son lo que nosotros pretendemos Enfocar, sí. Quería decir, con Los Ángeles me refería a que no vamos a incluir palabras que sean claramente españolas o Sí, francesas, o francesas, sí. y que aunque tengan origen latino, pero no es ese tipo de herencia clásica la que buscamos porque ha pasado por el filtro de los siglos que se han seguido diciendo ángeles en los idiomas romances, ¿no? En este caso. Entonces eso no, porque eso no sería un homenaje concienzudo al mundo clásico, sino simplemente los que lo fundaron estaban pensando en español, no en Grecia y Roma. Y seguramente, yo no lo he visto, pero seguramente Los Ángeles sea en plan Los Ángeles de no sé qué. Charlie. Si es que era evidente, si es que era obvio. Digo, ¿vamos a decir algo en serio? No. O María de los Ángeles, era la ciudad, María de los Ángeles, no sé. De lo que... ¿Te va a decir algo? Sí, iba a decir que en Los Ángeles está Hollywood. Sí. Y muchas veces yo he visto, no sé si se refiere a Hollywood de Estados Unidos, pero yo he visto a un personaje que se llamaba John of Hollywood, y en las fuentes latinas, porque escribía en latín, se llamaba Juan de Sacrobosco. Entonces no sé si esto... No, creo que era escocés. Yo creo que sí. No era de Hollywood Yo creo que ese era un escocés. Y hay un sitio en Escocia que se llama Holyrood con R, y hay uno que es Hollywood. Yo creo que ese era un escocés, el John de... Pues pasamos. Juan de Sacrobosco. Hostia, qué guapo, suena mejor. Sacrobosco. Dime Es un instituto de secundaria. ¿Por qué? Sí. Salesiano. Dime y dile a la audiencia, que es lo más importante, porque yo me lo puedo imaginar. La audiencia. No, la pregunta. ¿Por qué? O sea, aparte del ese, pero ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que estemos mirando, aparte de lo que hemos dicho antes,
Pero, ¿por qué es importante esto de los nombres de Estados Unidos? ¿Tiene algo de plan? O sea, una pregunta que te hago así seria, aunque no lo parezca. ¿Tiene algo de plan de los americanos? Yo creo que sé la respuesta, pero a ver. ¿Algo de plan de los americanos de vamos a hacer esto concienzudamente, ponerle los nombres o tal? ¿O es meras casualidades de uno que le puso un nombre latino, luego otro que le puso un nombre latino y ya está? ¿O hay un plan orquestado? ¿Piensas que hay un plan orquestado general para decir hay una tendencia de nombres latinos? Más latinos que griegos. Vamos a hacer este spoiler. Vamos a hacer spoiler. Hay más latinos que griegos. Sí, bueno, hay. Hombre, yo en cada caso individual es imposible saberlo, evidentemente, pero a rasgos generales sí. O sea, tú piensas, Estados Unidos a finales del siglo XVIII se acaban de independizar y tienen un territorio inmenso que van conquistando poco a poco, avanzando hacia el oeste. Recordemos, por favor, que Estados Unidos, a finales del siglo XVIII, cuando se independizan, tienen 13 colonias que están en la parte de la costa este de Estados Unidos, en la costa atlántica. Entonces, pero poco a poco, una vez que se independizan, de hecho, en los 15 años siguientes se empiezan a expandirse hacia el oeste. Entonces, todos esos territorios que eran enormes, pues llegan los intendentes o los gobernadores y empiezan a cartografiarlos y a ponerles nombres. Entonces, y se basa en el espíritu de la ilustración, de Franklin, de toda esta gente. El espíritu era más clásico, ¿no? Entonces, ¿por qué Roma y Grecia y no, por ejemplo, otros sitios? Por dos razones muy sencillas, eso investigando lo he mirado. Roma, porque era el modelo de república que querían imitar como nueva nación, y Grecia como modelo de sabiduría que querían imprimir en el nuevo país. Porque era un nuevo país, todo el mundo estaba, como dice en inglés, hyped, ¿no? Estaban todos emocionados, venga, vámonos, que un nuevo país, tenemos todo esto. Desde cero. Tenían el foie. ¡Fua! ¡Carácter! Voy y saco. El foie significa cuando sacas el carácter del estómago y dices, lo voy a hacer. Es que ya no puedo. ¿Cómo no? ¡Fua! 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 Y saco el carácter, y saco la fuerza, y saco el poder. Eso es el foie. Tenían el foie, venían revolucionados con el rebufo, y dice, vamos a hacer un nuevo país, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Modelo francés, modelo español, no, vamos a hacerlo una república tan justa, con sus leyes y tal, romanas, y la sabiduría de Grecia. Esto para que la gente que nos esté oyendo y a lo mejor no esté muy puesta en el mundo clásico, fijaos que estamos hablando de 1700, finales de 1700, y todavía seguía siendo Grecia y Roma el modelo de sociedad ideal, por así decirlo. Ideal no fue en la práctica, pero sí seguía teniendo ese halo de sociedad que funcionaba en el siglo XVIII. Para que la gente que ahora piense si tiene sentido que se acaben estudios como el latín y el griego. Y pensando en toda la gente en Estados Unidos que a lo mejor vive en un sitio como Ática, en Nueva York, y no sabe necesariamente no sabe ni de dónde viene. Ni de dónde viene. O lo que comentábamos el otro día, hace un par de semanas fuera de aire, que en un sitio en Florida que se llama Volusia, sí. Y ninguna teoría ha supuesto que es del nombre de la gens romana, Volusia. Y no del equipo de alemán. Y no del equipo. Pero es con V, para que la gente cuando se vaya a confundir, Volusia es con V. Bueno, vamos a dar una lista de los nombres, ¿no? Sí, hace una cosa muy breve aclaratoria, súper breve, que es, entonces nosotros lo que sí vamos a elegir, no vamos a elegir aquí en plan, vamos a sacar del bombo, ¿no? Lo que sí que hemos elegido son nombres que
o bien están inspirados en el mundo clásico o directamente haciendo referencia, tributo a, puede ser personas reales o mitológicas, ficticias en general, o lugares ficticios o reales que existen hoy en día o que han desaparecido. O simplemente conceptos, como vamos a ver en la primera capital. No vamos a decir cuál es por si alguien no bueno, sabe. Es verdad, sí. O pues, efectivamente. Y bueno, pues vamos a ver muy brevemente, ¿no? Algunos ejemplos que hemos tenido que descartar, entre comillas, porque no cumplían del todo eso. La primera es la capital de Maine. Maine, que está en Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra, que es lo más noreste que hay en Estados Unidos. Sí. Canadá. El pico de... Para que la gente nos entienda. El pico de arriba a la derecha. La Cataluña de Estados Unidos. La Cataluña de Estados Unidos, pero sin castellets. Sin caganés. Sí, y sin tomate. Seguramente que tampoco tienen tomate. Bueno, la capital es Augusta. Sí. Da que pensar que es en honor a Octavio César, Gallo Julio César, Octaviano, Augusto y tal. Sí. Pero no, ¿vale? Bueno, muy brevemente, en el 1799 había un general que se llamaba Henry Dearborn. Sí. Y tenía una hija que se llamaba Augusta Dearborn. Pues, mira. como le tenían mucho aprecio al general, dijeron, pues vamos a ponerle el nombre a tu hija, del nombre de tu hija al estado. Así que no es por Agustina de Aragón. No es por Agustina de Aragón ni por Agustín Bravo. Ni por Agustín Bravo tampoco, qué pena. Vale. El siguiente caso... Yo te iba a comentar Sí, brevemente con lo de Augusta, que fíjate, hay 4 ciudades europeas, para que la gente se sitúe, por si acaso lo voy a preparar. Hay 4 ciudades europeas que tenían el Augusta en su nombre romano. Y todas tienen algo en común, a ver si alguien lo acierta. Se llama Augusta Treverorum, la actual Trier, o como se diga esto en alemán, Trier, de donde es el famoso director. La Augusta Vindelico... no lo he apuntado, confiaba tanto en mi memoria. Augusta Vindeli algo, Vindelicorum o Vindelici, no sé, que es la actual Augsburg, en Alemania. Y luego 2 en España, que tú conocerás. Caesar Augusta, que es la actual Zaragoza, y Emerita Augusta, que es la actual... Abajo. No, Cáceres. No, Mérida. La he hecho queriendo. Sí, lo he hecho queriendo. Entonces, Mérida, Tría, Zaragoza y Augsburgo comparten este nombre. ¿Y qué comparten? Pues que fueron fundadas por Octavio. Voy a decirlo otra vez porque me gusta, me genera cierto placer Gallo Julio César Octaviano Augusto, que no es Julio César, es el hijastro. Y uno de los más importantes. Y el primer emperador, el primer emperador de Roma. Entonces, en consonancia con lo que decíamos antes, Augusta no me pegaba a mí que fuera inspiración romana, porque ya se ha acabado la República. En la época de Augusto, si le hacen un homenaje a una ciudad llamándolo Augusto, ya no es el valor republicano. Es verdad. Mira, fíjate, no había pensado en eso, claro. Yo había pensado. Es verdad. Yo no. Menos mal que somos 2, lo que hacemos el podcast. Sí, es verdad. No tendría ningún sentido. Fíjate que los nombres que luego veremos en más adelante, son todos de la por ejemplo, República. Séneca o toda esta gente, pues... Séneca no vale tanto porque no estamos hablando de la parte política, sino más de los pensadores. Y que Séneca es de la época imperial. Por eso he caído, ¿no?, en que sí lo era, pero claro, estamos hablando de la República y las leyes. Claro, pero no me puede comparar Séneca, que es un filósofo que lo máximo que hizo en el poder fue enseñar a Nerón. Sí. Que Augusto, que es el fundador de lo contrario a la República. Exactamente. Bueno, más nombres que no están... Sí, bueno, vamos con los más sencillos, los más rápidos de tratar. Por ejemplo, Decatur, que es una ciudad que está en Georgia. Pero dilo bien. Decatur, que está en Georgia, en el estado de Georgia, no en el país. Está en el estado de Georgia, que recordemos está en el sureste, ¿vale? En la costa atlántica. Lo de abajo a la derecha. Abajo a la derecha. Que daría a pensar que es de origen... ¿qué? Latino, pues bueno, una mezcla entre del decatlón griego
Y ese tour, que parece que es la terminación de la pasiva en tercera persona. De la pasiva. No, Decathlon es Tour, no es eso, ¿no? Eso es lo que dijo Baker, el Decathlon eres tú. Decathlon eres tú. Pues no, bueno, o década, la palabra década que también viene en eso. Sí. No tiene nada que ver con eso, simplemente es en honor a un hombre que se llama Stephen Decatur, o Sí. Decatur, que era un héroe naval de la Guerra de la Independencia. Como vemos, hay un patrón aquí que se sigue, que es después de la guerra civil, después de la Guerra de la Independencia contra Gran Bretaña, pues Sí. vamos a nombrar sitios en honor a generales y... Gente que ha tenido cierta influencia, o hijas de gente que han tenido cierta influencia. Sí. No nos olvidemos que cuando terminó la guerra, a la mayoría de los oficiales de la Guerra de la Independencia les dieron grandes tierras y también ellos nombraron cómo les salía de ahí. Sí, claro, sí. Caso que no vamos a ver, que igual podríamos, pero no lo vamos a hacer, que es el caso de Virginia, Sí. que sí es de origen claramente